Incurable y mortal. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 3.000 personas en España y anualmente se diagnostican unos 900 nuevos casos, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología. Más de 850 científicos, médicos, académicos y profesionales de todo el mundo en el campo de la ELA se reunieron recientemente en Barcelona en el Congreso Científico Internacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica. La principal lucha de los afectados a día de hoy es la aprobación y puesta en marcha de la Ley de ELA, una norma que garantizará a los pacientes el derecho a una vida digna. Hoy en Plaza al Día, ELA, una ley urgente y bloqueada. Saludamos en primer lugar al doctor Juan Francisco Vázquez, es neurólogo de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital La Fe de Valencia, coordinador de la unidad de ELA y profesor asociado de la Universidad de Valencia. Doctor, muy buenas. Hola, buenas. Lo primero de todo, para aquellos oyentes que no lo sepan todavía, ¿en qué consiste la ELA? ¿Cómo se manifiesta y sobre todo qué consecuencias tiene en los pacientes que lo padecen? Bueno, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer y el Parkinson. La diferencia respecto a estas enfermedades es que en la ELA las neuronas que degeneran son las neuronas que controlan el movimiento muscular, la contracción de los músculos. Y por lo tanto lo que ocurre cuando se mueren estas motoneuronas es que aparece una debilidad progresiva. Esa debilidad puede aparecer en partes muy diversas del cuerpo y, por lo tanto, los síntomas varían mucho de unos pacientes a otros. Puede empezar como debilidad en las piernas, en los brazos o como dificultad para hablar o tragar. Por lo general, doctor, si bien se han detectado algunos casos en edades más tempranas, suele afectar más a adultos de 40 a 70 años, estableciéndose la edad promedio al diagnóstico en torno a los 55-56 años. ¿Por qué? Bueno, en realidad en nuestro medio, en población europea, la edad de inicio promedio es más tardía, está más en torno a los 70 años, 65-70. En países con una esperanza de vida menor sí que parece ser que la edad de inicio es más temprana. Como todas las enfermedades neurodegenerativas, la frecuencia de la enfermedad está relacionada con el envejecimiento, pero es verdad que a diferencia de otras neurodegenerativas, como pueda ser el Alzheimer, que su frecuencia se incrementa exponencialmente con la edad, en la ELA ocurre así, pero hace un pico en torno a los 70 años y luego va disminuyendo la incidencia. Pero es cierto que, igual que decíamos con los síntomas de inicio, la edad de presentación es muy variable. Puede iniciarse incluso en la primera o segunda década de la vida en algunas personas o aparecer a partir de los 90 años, aunque es raro. ¿Su causa, doctor, es todavía desconocida? La causa es en gran medida desconocida, sí. Aunque podemos identificar ya causa genética en torno a un 15-20% de los pacientes, dependiendo de la población de la que estemos hablando. En el 85% de los casos seguimos sin conocer cuál es la causa. Incluso en aquellos pacientes en los que somos capaces de identificar una causa genética, no tenemos claro qué otros factores determinan el que la enfermedad empiece a una edad determinada o más tarde, o incluso el que no se desarrolle nunca, porque hay pacientes que portan estas mismas mutaciones, hay personas portadoras de las mutaciones que causan ELA que nunca van a desarrollar la enfermedad. Y seguimos sin entender exactamente por qué unas personas sí y otras no. Uh-huh. Y desgraciadamente es una enfermedad con una esperanza de vida muy baja, ¿no? Es una enfermedad muy heterogénea en cuanto a lo que se refiere al pronóstico y la supervivencia. Es cierto que si hablamos en términos medios, en términos de mediana de supervivencia, pues sí, estamos hablando de una supervivencia mediana de unos 2 años desde el diagnóstico, unos 3 años de supervivencia en total. Pero, como le digo, pues esto varía mucho de unas personas a otras. Tenemos aproximadamente un 20% de los pacientes que viven más de 5 años, un 10% que viven más de 10 años.
y también depende en gran medida pues de las decisiones que tome el paciente sobre su supervivencia. Es decir, afortunadamente, aunque no disponemos de tratamientos que permitan digamos, retrasar o curar la enfermedad de una forma significativa, sí que podemos prolongar la vida de los pacientes pues mediante ventilación, con o sin traqueostomía o colocando una sonda de alimentación, etcétera. Es decir, se puede prolongar la vida de los pacientes, pero no evitamos que la enfermedad progrese, por lo cual pues no todo el mundo quiere recibir esas ayudas para vivir. Y otra cuestión importante es que no todo el mundo se puede permitir vivir en una situación tan avanzada de enfermedad, porque obviamente requiere unos cuidados muy considerables. ¿Podemos decir que a día de hoy se puede valorar o se puede decir que estamos en un momento optimista respecto a la ELA? ¿Hay esperanzas en cuanto al tratamiento? ¿En qué situación estamos? A ver, yo creo que sí. También es cierto que aquellos médicos o investigadores que nos dedicamos a la ELA y los propios pacientes somos optimistas. Siempre lo hemos sido y si no, no nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Somos optimistas porque creemos que vamos a poder aportar cada vez mejor calidad de vida a los pacientes, cada vez más supervivencia y porque confiamos, bueno, pues en la ciencia, en la investigación y en los avances que ya vemos que se están produciendo. Es cierto que estos nuevos tratamientos quizá no son tan eficaces como nos gustaría. Es cierto que algunos de ellos que sí que parecen más eficaces solo son aplicables a una proporción pequeña de pacientes, pero bueno, pues es como granito a granito de arena se va haciendo la playa, ¿no? En esas estamos. Se habla mucho, doctor, de abordar la ELA desde la planificación de la atención compartida, pero ¿qué es exactamente este tipo de planificación? Bueno, pues esto es una forma de trabajar en la que nosotros, desde la unidad de ELA del Hospital La Fe, pues creemos y venimos trabajando desde hace tiempo, en la que las decisiones que tienen que ver con la vida y la muerte y los tratamientos se toman de una forma compartida con el paciente. Esto es fundamental en una enfermedad, como te explicaba antes, que no tiene curación, que es progresiva, pero en la que podemos prolongar la supervivencia. Para que me entienda, hay enfermedades para las que puede no haber dudas sobre cuál es el mejor tratamiento, ¿no? O si tuviésemos una curación para la ELA, pues no habría dudas de que eso es el mejor tratamiento y no tendríamos que plantearnos todo esto. Pero en una situación en la que lo único que podemos o lo que podemos ofrecer, llegado un momento en la enfermedad, porque hay distintos momentos, pero ya en una fase muy avanzada de la enfermedad, lo único que podemos ofrecer es prolongar la vida, pero asumiendo una gran discapacidad. Y esto es algo que para algunas personas sí que puede ser algo válido, algo deseable, pero para otras personas puede no ser deseable. Para poder llegar a conocer bien a un paciente y ayudarle de esta forma, pues tienes que dedicarle tiempo para que el paciente pueda expresar sus sentimientos, para que el paciente pueda abrir pues su corazón, ¿no? Y tienes que darle una confianza demostrarle al paciente que vas a estar ahí cuando lo necesite. Y esto, pues, por desgracia, pues en el contexto de nuestro sistema sanitario no se puede hacer en la mayoría de los casos, porque esa dedicación que podemos ofrecer desde unidades más específicas, pues no es lo común. Ahora, ¿sería lo deseable? Sí. Mire, pues quizá no es necesario para tratar, no sé, una amigdalitis, pero para todas las enfermedades crónicas yo creo que sí que sería lo deseable. El que el médico conozca al paciente, conozca sus circunstancias, conozca sus valores, porque yo creo que esto es de la forma en la que mejor le puede ayudar. Claro. Como estamos comentando, doctor, desgraciadamente hallar una cura para el proceso neurodegenerativo de la ELA no está en el horizonte a corto plazo. ¿Qué esperanzas tienen de, pues, si no es a corto, a medio plazo, encontrar una curación? A ver, mire, a corto plazo tenemos
ya un tratamiento aprobado en Estados Unidos que está siendo evaluado por la EMA y que previsiblemente se aprobará, esperemos que así sea, para los pacientes que son portadores de una mutación en un gen que se llama SOD1, que es la segunda causa genética más frecuente de ELA. Aún así, solo constituye aproximadamente el 2% de los casos de ELA, ¿de acuerdo? Para estos pacientes tenemos un tratamiento específico que, si bien no cura la enfermedad, sí que parece ser bastante eficaz en lo que podría ser quizá la estabilización de la enfermedad. Uh-huh. Cierto que es un tratamiento que tiene sus peculiaridades porque tarda un tiempo en hacer efecto, pero sí que estamos viendo, tenemos los primeros resultados, pues pasados unos meses de tratamiento, pues el paciente puede llegar a estabilizarse. Esto es un avance, como puede imaginarse, pues importantísimo. Claro. Pero de nuevo, pues aplica solo un pequeño porcentaje de pacientes. Hay otro tratamiento similar a este que está siendo evaluado en ensayo clínico para mutaciones en otro gen, que es el FUS, que es todavía menos frecuente, pero de nuevo pues suelen ser casos muy graves, muy rápidos, y de momento pues hay resultados muy esperanzadores también en este sentido. Esto, digamos, es algo que a corto plazo ya supone una esperanza real, no de curación, pero sí de cronificación de la enfermedad, de estabilización. Cuando hablamos de curación, pues tenemos que ser muy cautos. Vamos a ver, una curación como podemos imaginarnos que uno se cura de una neumonía o de una amigdalitis que decía antes, esto no es planteable en las enfermedades neurodegenerativas. Esto no va a ocurrir nunca, porque las personas vamos a seguir falleciendo de enfermedades. Lo que se trata es de que, y porque a día de hoy cosas como la regeneración neuronal, que es lo que tendría que ocurrir en una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que las neuronas sean capaces de reproducirse de nuevo y formar nuevas conexiones para solventar las neuronas que han muerto por el camino, uh-huh. Eso es algo que no es planteable y quizá no es ni siquiera deseable. Entiéndame bien. Sí. Bueno, pues cuando uno envejece, pues nuestro cuerpo envejece y acabamos falleciendo, y esto es parte de la vida, ¿no? El objetivo es realmente estabilizar la enfermedad y aportar calidad de vida a los pacientes. Esto es algo que a medio plazo sí que parece un objetivo realista. No va a ocurrir, como le estaba explicando, por la aparición de un único tratamiento que nos pueda solventar todos los casos, sino probablemente, cuando le comentaba al principio de todo, pues una enfermedad muy variable en cuanto a la edad de inicio, los síntomas, etcétera. Uh-huh. Esto lo que muestra es que la ELA no es una única enfermedad, en realidad es un síndrome en el que agrupamos pues enfermedades casi tan distintas como enfermos, ¿no? Y es en este sentido en el que resulta difícil tratarla, porque no vamos a encontrar un tratamiento que sea igual de eficaz para todos. Único, claro. Uh-huh. Lo que vamos a necesitar es un arsenal de tratamientos que, combinados y con una combinación probablemente distinta para cada paciente, pues nos ayuden a estabilizarla y a cronificarla. Pues doctor Vázquez, recordamos, neurólogo de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital La Fe de Valencia, coordinador de la unidad de ELA y profesor asociado de la Universidad de Valencia. Gracias por estar hoy con nosotros y sobre todo por ayudarnos a entender un poco mejor en qué consiste esta enfermedad. Muchas gracias a ustedes. La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica lleva muchos años luchando por los enfermos. ADELA Comunitat Valenciana lleva 33 años apoyando a los enfermos y facilitando los servicios que no les presta la sanidad pública. Sigue animando a impulsar la nueva ley de la ELA que se aprobó por unanimidad en el Congreso el pasado 8 de marzo de 2022. 16 meses después, esta propuesta sigue en el cajón y ha quedado aplazada con el final adelantado, sobre todo de la legislatura y esas elecciones del 23J. Para hablar de todo ello, saludamos a José Jiménez Aroca, es el presidente de ADELA Comunitat Valenciana. Pepe, muy buenas. Hola, muy buenas, Lucía. ¿Qué significaría esa nueva ley de la ELA para todos aquellos que sufren esclerosis lateral amiotrófica?
Bueno, pues esa ley lo que supone principalmente es la oportunidad de poder luchar con medios suficientes contra esta enfermedad. El poder disponer de los recursos necesarios para que las personas que padecemos la enfermedad, que estamos diagnosticados, y nuestras familias, pues podamos disponer de los recursos para poder ser cuidados y para luchar con la enfermedad mientras queramos llevarla adelante. La nueva ley, como decía al inicio, se aprobó por unanimidad en el Congreso, pues hace ya un tiempo, el 8 de marzo de 2022, y a día de hoy sigue todavía sin aprobarse. ¿Por qué cree que se está ralentizando tanto y atrasando esa aprobación? Yo creo que principalmente ha sido una cuestión de querer primero, o de no querer, mejor dicho, y por decisiones de carácter político, o sea, no por otra cosa, sinceramente. La necesidad de esta ley y de estos cuidados es más que evidente, es palpable en que el proyecto de ley fue aprobado por todos los partidos y, bueno, pues lo que ha realmente ralentizado y ha hecho que no se pueda llevar a cabo en esta legislatura, en nuestra opinión, es principalmente unos motivos políticos y unos motivos de no apoyar de una manera decisiva el que se saque adelante esta ley. Lo decía también al inicio, el final adelantado de la legislatura, el adelanto electoral ha sido un revés para ustedes a la hora de que por fin vea la luz esa ley. ¿Qué esperan a partir del 23J? Bueno, pues esperamos que cambie ese interés por parte de los políticos y que realmente cambie la realidad y se apoye desde un inicio el que se lleve a cabo esta ley. Por parte ahora mismo del candidato del Partido Popular, pues se ha hecho patente el que se quiere llevar adelante y por el resto de partidos también tenemos la constancia de que se quiere llevar adelante y para nosotros es sinceramente nuestra mayor ilusión porque es necesario, insisto, es la clave para que las personas con ELA podamos continuar. Esta enfermedad es una enfermedad muy cruel, es una enfermedad con un coste tremendamente elevado en el momento de nuestra máxima dependencia y a través de CONELA, el consorcio de entidades de ELA que hemos creado de todas las asociaciones, los datos que tenemos es que solo un 4% de las personas que padecen ELA pueden costear los gastos de esta enfermedad. Entonces, pues es duro el que en el siglo XXI el 96% de las personas que sufren una enfermedad como la ELA tengan que morir porque no disponen de los recursos y porque el Estado no se los facilita. Decía también al inicio que su asociación, ADELA Comunitat Valenciana, lleva 33 años apoyando a los enfermos y facilitando los servicios que no les presta la sanidad pública. ¿Cuáles son esos servicios públicos que ustedes reivindican? Bueno, el primero de todo que reivindicamos y que es la columna vertebral de la ley ELA son los cuidados. Las personas con ELA tenemos una dependencia del 100%. En el momento de mayor deterioro de nuestro cuerpo, que viene a ser entre los 3 y 5 años de media, y eso nos genera una dependencia total. Y lo que reivindicamos y lo que solicitamos y lo que pedimos con toda la fuerza es esos cuidados, el que no sean nuestros familiares los que tengan que estar esas 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días al año, sino que la propia administración y la propia sociedad pues aporte esos cuidados. Y a partir de ahí, pues bueno, ya lo que es la atención sanitaria a la hora de prescribir equipos de ayuda, como por ejemplo los lectores oculares, la fisioterapia y otro tipo de necesidades y de servicios, pero sobre todo, principalmente los cuidados. Y hablamos de esos cuidados, de esas ayudas en sentido asistencial, pero también es muy importante esa ayuda económica. Por una parte, las personas con ELA cada vez necesitan más productos de apoyo, más técnicas, programas asistenciales y todo esto a día de hoy se lo tienen que costear ustedes mismos. Y por otra, el cuidado del enfermo también recae en las familias y no siempre se puede soportar esa pesada carga, tanto económica como para a veces conciliar, ¿no?, con el resto de la familia. Claro, a veces no, infinitas veces no se puede conciliar, ¿no? El 80% de las personas que fallecen por ELA en España lo hacen por insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria, en la gran mayoría de esos casos, es una insuficiencia voluntaria. Esto es, nosotros decidimos al final, llegado el momento de máximo deterioro, no podemos soportar el coste que tiene esta enfermedad, no queremos hacer soportar a nuestra familia el coste de esta enfermedad, tanto a nivel económico como a nivel social,
y decidimos dejar de luchar contra la enfermedad porque no tenemos esos cuidados y son muy costosos, ¿no? Y bueno, pues en España todos los años se diagnostican 1.000 personas de ELA, 3 diarias, fallecemos 3 personas diariamente, 1.000 personas al año, y entonces ese 80% son 800 personas que todos los años fallecen en España por no tener esos cuidados básicos, que es lo que estamos reclamando, lo que necesitamos, y que, bueno, cuando nos llamamos progresistas en el siglo XXI, para mí llamarse progresista en el siglo XXI es facilitar la posibilidad de que una persona que tiene una enfermedad que no ha buscado, que hoy por hoy no se conoce cuál es su cura, ni se conoce cuál es su inicio realmente, muchas informaciones de la enfermedad, pueda seguir luchando con ella porque no es cuidada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es muy, muy necesario. Decíamos al inicio que es el presidente de ADELA, Comunitat Valenciana, pero como nos está narrando, usted también es paciente de ELA. En su caso, ¿cómo se encuentra lo primero? Bueno, luchando con todas las ganas. Aquí, bueno, al principio cuando te diagnostican, lo peor de esta enfermedad yo creo que es el momento inicial, ¿no? A nivel del diagnóstico y de poder asumir que la vida cambia, que da una vuelta de 180 grados, que lo que antes era, ahora ya no va a poder ser. Pero una vez aceptas la enfermedad, pues bueno, lo que quieres es, y en mi caso sobre todo, pues luchar contra ella, y si, como es también en mi caso, pues puedo ayudar a que el resto de personas que la sufrimos a nivel de diagnóstico y a nivel de familiar por cuidadores, pues podamos tener las mejores condiciones posibles, pues con todo el ánimo y con toda la fuerza, ¿no? En mi caso, además, es un caso un tanto atípico. Como os decía, la enfermedad pues tiene una vida media de deterioro, a nivel de deterioro, de 3 a 5 años. Yo llevo 10 años desde que inicié mis primeros síntomas de la enfermedad. Soy una persona con ELA que tiene mucha suerte, mucha suerte, y bueno, pues luchando con la enfermedad en el día a día y pensando que los tiempos no existen, o sea, esos 3 o 5 años o los que sean, pues serán cuando sean, ¿no? El momento y la enfermedad llevará su evolución, la que ella quiera, y mientras tanto, pues aprovechar los momentos al máximo, y si puede ser en este sentido, pues mucho mejor. Queríamos saludar también e invitar a este podcast a un ejemplo de lucha y entereza por los 4 costados, el que fuera guardameta entre otros equipos de Osasuna, Barcelona o Sevilla y posteriormente entrenador del Real Club Celta y de Girona. Es probablemente también la cara más visible en España de la esclerosis lateral amiotrófica, de la ELA. La tercera enfermedad, como hemos dicho al inicio, neurodegenerativa más común en nuestro país, por detrás del Alzheimer y del Parkinson. Me refiero, y saludamos a Juan Carlos Unzúe. Señor Unzúe, muy buenas. Hola, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos y, como le preguntaba al señor Jiménez, en primer lugar, ¿cómo se encuentra? Pues me encuentro bien mentalmente, ¿no? Que en definitiva es lo que puedo controlar. La enfermedad sigue su progresión. También en mi caso parece que es de forma lenta, pero ya a día de hoy vamos a decir que para todo lo que requiere algo de movilidad necesito ayuda. Y también desde hace 5 meses pues ya tengo un poco afectado el tema respiratorio. Duermo con un respirador que me ayuda a que mi cuerpo descanse mejor y a la otra mañana esté un poquito en mejores condiciones, ¿no? A partir de ahí, lo que le digo, mentalmente me sigo sintiendo fuerte, porque como decía Pepe, yo creo que cuando eres consciente de que estás ayudando, de que estás dando algo, lo que acabas recibiendo es de forma multiplicada, ¿no? Entonces yo me siento feliz de lo que estoy haciendo y sobre todo con ganas pues de que esas reivindicaciones y esas ayudas que estamos pidiendo pues lleguen lo antes posible, ¿no? Decía también el señor Jiménez que esa ley es muy necesaria. También le quería hacer la misma pregunta. ¿Se está ralentizando, sobre todo pues, por ese final de legislatura, por esas elecciones anticipadas? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que a corto plazo tendrá una solución y estará ya aprobada esa ley? Pues espero que sí. Espero que no nos vuelvan a decepcionar los políticos, ¿no? Y cuando digo los políticos, hablo en general, porque yo creo que es responsabilidad de todos. Es cierto que estos 15, 16 meses que esa proposición de ley ha estado en el cajón, la mayor responsabilidad la tiene el gobierno, ¿no?
por no tirarla adelante. Pero yo digo, se aceptó por todos los grupos de forma unánime, cosa muy excepcional en nuestro país. ¿Dónde están el resto de los partidos si sienten o ven que algo que han aceptado no se lleva adelante para presionar y para realmente reclamar al gobierno que esto tiene que seguir adelante? Yo no les he escuchado a ninguno de los que están en la oposición. Entonces, vuelvo a repetir, creo que es responsabilidad de todos y espero que en esta nueva legislatura, sea quien sea el que gane y el que lidere este país, pues que realmente nos eche en cuenta y que sobre todo haga que esas ayudas lleguen lo antes posible pues en beneficio de todos los afectados, especialmente de los más necesitados, ¿no? Si desgraciadamente no sucediera así, usted ya ha avisado de que están dispuestos a movilizarse y sacar las sillas de ruedas a la calle. Pues espero que no haga falta, pero creo que si algo tenemos este grupo, este equipo, como yo le llamo, de enfermos de ELA, es que somos perseverantes y que no vamos a callar mientras la enfermedad nos lo permita, porque en definitiva creo que lo que estamos reivindicando es ya no solamente justo, sino que es muchas veces increíblemente que esto, como decía Pepe, en el siglo XXI tengamos que estar pidiéndolo, ¿no? Entonces yo creo que no vamos a estar solos. No somos 4.000 nada más, somos 4.000 más todas nuestras familias, todo nuestro entorno más cercano. También, como decía Pepe, tenemos muchas familias que han perdido a una persona en el camino durante estos últimos años y que están ahí cerca de nosotros y que han sufrido lo que nosotros estamos sufriendo. A partir de ahí yo creo que la gente ahora ya es más consciente de lo que es la ELA, de cuáles son las consecuencias y sobre todo de cuál es la cruda realidad de la mayoría de los afectados. Entonces estoy seguro que si nos toca salir a la calle no vamos a estar solos y nos van a acompañar mucha gente. Y esa circunstancia, señor Jiménez, de que se conozca más la enfermedad es gracias también a la labor que realizan ustedes en la asociación y sobre todo también a esa visibilidad, ¿no?, que da Juan Carlos. Sí, claro, evidentemente. La labor que hacemos desde cada una de las asociaciones, ahí pues somos 17 asociaciones, que hay asociaciones en cada comunidad. Hemos incluso creado desde hace un año el consorcio de entidades de ELA, que llamamos CONELA, y de la que nuestra asociación aquí en Valencia es vicepresidenta. Y bueno, pues lo que intentamos es situarla. Juan Carlos es nuestro motor principal y bueno, el año pasado, en agosto, el 24, con el partido de fútbol en el que se recaudaron pues un buen montón de millones de euros que se van a destinar a la investigación y con todas las acciones que lleva a cabo y las que se llevan desde cada asociación y desde CONELA, pues intentamos el que esté ahí, el que cada vez, el que no, la enfermedad, la sociedad sea más consciente, que yo creo que es muy consciente, porque yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron me decían, esta es una enfermedad de mayores, y yo tenía entonces 49 años, y le decía, pues yo no estoy muy mayor, ¿no? Pero es que cada vez vamos viendo, por desgracia, de que esta enfermedad va avanzando, no tiene un rigor determinado en ese sentido, y tenemos afectados, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana con 28 años, con 30, con 40 años, y entonces ya no es una enfermedad de ese tipo, que antes se consideraba de ese tipo, sino que afecta a muchas personas y de diversas edades y de diversos, no tiene una definición muy clara, ¿no? Y eso le da también mucha visibilidad a la enfermedad. Y como decía Juan Carlos, pues decíamos ahora, por desgracia, vivimos entre 3 y 5 años de vida media. Somos solo 4.000 personas, o aparentemente solo 4.000, pero por esta enfermedad pues han pasado muchas personas y son conscientes muchas personas de lo que implica. En su caso, Juan Carlos, cuando le diagnosticaron la enfermedad, ¿intentó o se puso en contacto con este tipo de asociaciones para pedir ayuda? Pues más que para pedir ayuda, por suerte para mí, y en el fondo me siento mal cuando digo esto, yo me siento un privilegiado, Lucía, porque al final yo tengo una estabilidad familiar y económica que no va a hacer que la enfermedad me condicione, ¿no?
sobre todo ese punto final. Entonces, yo lo que contacté es con muchos enfermos, porque yo entendía, y creo que es así, pues que por el tipo de persona pública que había sido, iba a tener un altavoz quizá un poquito mayor que el resto. Entonces yo no quería transmitir un mensaje personal, yo quería transmitir un mensaje colectivo. Y entonces contacté, entre ellos también con Pepe, pues para que me transmitieran un poco cuáles eran esos problemas, ese día a día de cada una de esas personas, y yo, evidentemente, intentar transmitirlo a los medios, ¿no? Para terminar, sí que me gustaría pedirles a los dos una última reflexión, o mejor dicho, una última reivindicación para sobre todo la ley que está a punto de aprobarse, pues llegue a su término, y sobre todo lo que quieran decir a los oyentes respecto a su caso y sobre todo a la enfermedad. Venga, Pepe. Pepe mismo, sí. Muy bien. Dara, yo, yo insistir y dejar claro, esto lo digo muchas veces, ¿no?, cuando hablo de la enfermedad, que la ELA es otra forma de vivir, ¿vale? Esto es una enfermedad. Nadie dijo que nuestro camino vaya a ser fácil, ¿no? Y la ELA es una enfermedad como puede ser otra cualquiera, o debería ser así, ¿no? Y las personas que padecemos esta enfermedad y que sufrimos esta enfermedad, en el caso de nuestros familiares también, pues bueno, si tenemos y deseamos llevar la vida adelante con esta enfermedad, pues debemos de poder contar y de disponer de todos los recursos necesarios para luchar contra ella, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, se llame ley ELA o se llame como se llame, lo que sí que es cierto es que esta enfermedad tiene una característica muy, muy, muy grande, y es que es muy rápida. Es muy, muy rápida. 3 o 5 años hablamos de plazos medios, pero aquí hemos tenido en la Comunidad Valenciana en los últimos 2 años personas con menos de un año, ¿no?, de evolución de la enfermedad. Entonces, todas estas cosas de lo vemos, ahora se deja, volvemos a empezar, para nosotros eso es casi infinito. O sea, que necesitamos, además, que estas cosas se resuelvan, y esperamos, confiamos en que se resuelvan con la mayor celeridad posible, porque el tiempo siempre cuenta, pero aquí cuenta mucho más. Señor Unzué. Pues yo les diría a los políticos que ya está bien de buenas palabras, que lo que necesitamos son hechos, que lo que necesitamos es que se activen esas ayudas, como he dicho, lo antes posible, para que nadie más necesite o decida morir porque siente que está siendo una carga económica para su familia. Creo que si permitimos que esto siga ocurriendo, tenemos un problema como sociedad, porque estamos poniendo en duda el primer derecho de las personas, que es el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, que es lo que nosotros estamos reivindicando. José Jiménez, presidente de ADELA Comunitat Valenciana, y Juan Carlos Unzué, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, por dar visibilidad a esta enfermedad, y sobre todo les agradecemos muchísimo que expliquen a todos los oyentes en qué consiste, cómo se encuentran, y, como digo, dar esa visibilidad para que la sociedad se entere y sobre todo entienda sus reivindicaciones. Insisto, gracias a los dos. Gracias, Lucía, por darnos este espacio y este tiempo para poder explicar seguramente que a mucha gente lo que es esta enfermedad, la ELA. Muchas gracias. Como acaban de escuchar, los pacientes de ELA reivindican sobre todo a los políticos más hechos y menos palabras, que se activen sobre todo esas ayudas lo antes posible para que nadie más sienta que necesita morir para no ser una carga en su familia. Plaza al Día es el daily del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.